Nunca pensé que el silencio pudiera doler tanto. No fue un grito, ni una discusión, ni un momento dramático. Fue algo mucho peor. Fue el momento en que miré a mi alrededor y me di cuenta de que no había nadie. Absolutamente nadie. Mi nombre es Valeria, y durante la mayor parte de mi vida, siempre estuve rodeada de personas. Familia, amigos, conocidos, siempre había alguien. Siempre tuve a alguien a quien llamar, alguien que me escuchara, alguien que me hiciera sentir que no estaba sola. O eso creía. La soledad no llega de repente. Llega en pequeños momentos que al principio no notas. Llega cuando dejas de recibir mensajes. Llega cuando nadie pregunta cómo estás. Llega cuando te das cuenta de que si desapareces por un día, nadie lo nota. Todo comenzó después de uno de los momentos más difíciles de mi vida. Perdí algo que había construido durante años. No fue solo una pérdida material. Fue una pérdida emocional. Una pérdida que me dejó vacía por dentro. Recuerdo el primer día que me sentí verdaderamente sola. Estaba sentada en el borde de mi cama, mirando el teléfono en mis manos. No había mensajes. No había llamadas. No había nada. Miré la pantalla durante minutos, esperando que se iluminara. Esperando que alguien recordara que yo existía. Pero la pantalla permaneció oscura. Ese fue el momento en que algo dentro de mí comenzó a romperse. Los días siguientes fueron incluso más difíciles. Me despertaba sin propósito. Sin energía. Sin motivación. La casa se sentía demasiado silenciosa, demasiado grande para una sola persona. Caminaba de una habitación a otra sin razón, como si estuviera buscando algo que ya no estaba ahí. Intenté distraerme. Encendí la televisión, pero el ruido no llenaba el vacío. Salí a caminar, pero el mundo seguía moviéndose sin notar mi presencia. Me sentía invisible. Lo peor de la soledad no es estar sola. Es sentir que no importas. Durante semanas, viví así. Sobreviviendo, no viviendo. Respirando, pero sin sentirme realmente viva. Había momentos en los que quería llamar a alguien. Cualquier persona. Solo para escuchar otra voz. Solo para sentir que todavía existía en el mundo de alguien más. Pero no lo hice. Porque en el fondo, sabía la verdad. Si alguien realmente quisiera estar ahí, ya lo estaría. Una noche, me senté en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared, abrazando mis rodillas. No lloraba. Ya no tenía fuerzas para llorar. Solo miraba al vacío. Y por primera vez en mi vida, me enfrenté a una verdad que había evitado durante años. Siempre había dependido de otros para sentirme fuerte. Siempre había buscado seguridad en la presencia de otros. Siempre había creído que mi valor venía de ser importante para alguien más. Pero ahora, no había nadie. Y eso me aterrorizaba. Los primeros días, el miedo era constante. Tenía miedo de tomar decisiones sola. Miedo de enfrentar problemas sola. Miedo de no ser suficiente. Pero la vida no se detiene solo porque tienes miedo. La vida sigue. Y poco a poco, sin darme cuenta, comencé a hacer cosas que antes nunca habría hecho sola. La primera vez fue algo pequeño. Algo insignificante para la mayoría de las personas. Pero para mí, fue enorme. Tuve que resolver un problema que normalmente habría evitado. Normalmente, habría pedido ayuda. Habría esperado a que alguien más lo solucionara. Pero esta vez, no había nadie. Así que lo hice yo. Mis manos temblaban. Mi mente dudaba. Pero lo hice. Y cuando terminé, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Orgullo. Era una sensación extraña. Nueva. Silenciosa, pero poderosa. Ese pequeño momento cambió algo dentro de mí. No de inmediato. No completamente. Pero fue el comienzo. Los días siguientes, comenzaron a suceder más momentos como ese. Pequeños momentos en los que me elegía a mí misma. Momentos en los que enfrentaba mis miedos en lugar de evitarlos. Momentos en los que me demostraba a mí misma que podía sobrevivir. Al principio, no se sentía como fuerza. Se sentía como necesidad. Pero con el tiempo, comenzó a sentirse como poder. Empecé a notar cambios en mí. Ya no miraba el teléfono esperando mensajes. Ya no esperaba que alguien viniera a salvarme. Ya no necesitaba que alguien me dijera que todo estaría bien. Porque poco a poco, comencé a creer que yo podía estar bien por mi cuenta. Una mañana, me desperté y noté algo diferente. El silencio ya no se sentía como un enemigo. Se sentía como paz. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo de estar sola. Sentí claridad. Me di cuenta de algo que nunca había entendido antes. La soledad no me estaba destruyendo. Me estaba transformando. Cada día que sobrevivía sola, me volvía más fuerte. Cada problema que resolvía sola, me volvía más segura. Cada momento que enfrentaba sin ayuda, me volvía más independiente.
Comencé a confiar en mí misma. Comencé a respetarme a mí misma. Comencé a conocer a la persona que siempre había estado ahí, pero que nunca había descubierto realmente. Yo. Y por primera vez en mi vida, entendí algo profundamente liberador. Nunca estuve débil. Solo nunca había tenido la oportunidad de descubrir lo fuerte que realmente era. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. No hubo un momento mágico en el que desperté y de repente me sentí invencible. Fue algo más silencioso. Más real. Más humano. Fue un proceso lento, construido con pequeños momentos que nadie vio, pero que lo cambiaron todo dentro de mí. Al principio, todavía había días difíciles. Días en los que el silencio regresaba con fuerza. Días en los que mi mente intentaba convencerme de que era más fácil depender de alguien más. Días en los que la soledad todavía dolía. Pero algo era diferente. Ya no huía de ese dolor. Lo enfrentaba. Lo aceptaba. Lo sobrevivía. Comencé a crear una nueva rutina. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Me despertaba temprano, abría las ventanas y dejaba que la luz entrara. Antes, esa luz me recordaba lo sola que estaba. Ahora, me recordaba que seguía aquí. Que seguía respirando. Que seguía viviendo. Empecé a salir sola. Al principio se sentía extraño. Caminaba por las calles sintiéndome expuesta, como si todos pudieran ver mi soledad. Pero con el tiempo, esa sensación desapareció. Nadie me estaba observando. Nadie me estaba juzgando. El único juicio que existía, era el mío. Y poco a poco, dejé de juzgarme. Comencé a escuchar mis propios pensamientos sin miedo. Comencé a entender mis propias emociones. Comencé a conocerme de una manera que nunca antes había hecho. Durante años, había vivido como una versión incompleta de mí misma. Siempre adaptándome. Siempre dependiendo. Siempre buscando seguridad en otros. Pero ahora, por primera vez, estaba construyendo seguridad dentro de mí. Una tarde, mientras caminaba, vi mi reflejo en una ventana. Me detuve sin pensar. Había algo diferente en mi mirada. No era felicidad. No exactamente. Era fuerza. Una fuerza tranquila. Una fuerza silenciosa. Una fuerza que no necesitaba ser demostrada. En ese momento, entendí algo importante. La mujer que era antes, habría tenido miedo de este momento. Pero la mujer que me había convertido, no tenía miedo de nada. Porque había sobrevivido a la peor sensación de todas, sentir que no tenía a nadie. Y aún así, seguí aquí. Eso cambió todo. Con el tiempo, comencé a notar algo curioso. Las personas empezaron a regresar. Mensajes que antes no existían, comenzaron a aparecer. Llamadas que nunca llegaban, ahora sonaban en mi teléfono. Personas que habían estado ausentes, de repente recordaban mi existencia. Pero yo ya no era la misma. Antes, habría respondido de inmediato. Habría sentido alivio. Habría corrido hacia cualquier señal de atención. Pero ahora, no lo necesitaba. No sentía enojo. No sentía resentimiento. Simplemente, no sentía dependencia. Por primera vez, mi paz no dependía de la presencia de nadie más. Dependía de mí. Una noche, alguien me preguntó algo que nunca olvidaré. ¿Cómo lograste volverte tan fuerte? La pregunta me tomó por sorpresa. Porque la verdad era simple. No elegí ser fuerte. No tuve otra opción. La vida me quitó todo lo que me hacía sentir segura. Y cuando no quedó nada, descubrí que todavía me tenía a mí. Esa fue la mayor revelación de mi vida. Siempre había estado buscando fuerza en el lugar equivocado. Pensaba que la fuerza venía del apoyo de otros. Pensaba que la fuerza venía de no estar sola. Pero estaba equivocada. La verdadera fuerza nace cuando te das cuenta de que puedes sobrevivir sola. Que puedes enfrentar la vida sola. Que puedes construir tu propia paz. Que puedes salvarte a ti misma. Desde ese momento, algo cambió permanentemente dentro de mí. Ya no tenía miedo de perder personas. Ya no tenía miedo de estar sola. Ya no tenía miedo del silencio. Porque el silencio ya no era vacío. Era libertad. Libertad de depender. Libertad de necesitar aprobación. Libertad de vivir mi vida en mis propios términos. Había pasado de sentirme invisible, a sentirme invencible. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado. Había descubierto algo que nadie me podía quitar. Mi propia fuerza. Mi propia identidad. Mi propia paz. Un día, mientras estaba sentada sola, me di cuenta de algo que me hizo sonreír. Por primera vez en mi vida, no estaba esperando que alguien viniera a salvarme. Porque ya no necesitaba ser salvada. Ya me había salvado a mí misma. Y en ese momento, entendí la verdad que había estado frente a mí todo el tiempo. Nunca estuve débil.
Solo tuve que estar completamente sola, para descubrir lo fuerte que siempre fui. Y esa fue la mayor victoria de todas. No sobre el mundo, sino sobre mí misma.